Thoth, rey y sacerdote atlante, y las tablas esmeralda que contendrían conocimientos censurados de la historia. Thoth es, posiblemente, el dios más popular de todo Egipto, especialmente dentro del terreno de la metafísica, la alquimia y durante la nueva era. Pero es probable que, más que un simple dios mitológico, fuese un atlante que impartió conocimientos y sabiduría en Egipto y el mundo, representado como un ser carismático y llamativo, lleno de sabiduría y conocimientos. Un maestro que vino a nuestro mundo para poder revelarnos los misterios del universo. Se dice que Thoth fue elegido como el maestro de los humanos después de la destrucción de la Atlántida, y por esta razón escribió las tablas esmeralda hace 36.000 años antes de Cristo, más allá de las creencias ortodoxas de la ciencia moderna que registran unas fechas mucho más recientes para el desarrollo de la civilización humana, en torno a unos 12.000 o 16.000 años de historia. Lo cierto es que existe una gran parte de historia desconocida, unas épocas que quedaron borradas de los registros ancestrales, con lo cual muchas de estas historias, culturas y personajes de la antigüedad quedaron en el olvido. Sin embargo, en el caso de Thoth, y gracias a las tablas esmeralda, su legado pudo avanzar hasta nuestros tiempos, dejándonos un conocimiento muy valioso acerca de la historia humana, el origen y nuestro proceso de desarrollo espiritual. Thoth fue un rey y sacerdote atlante que consiguió escapar de la Atlántida después de su hundimiento y creó una colonia en el antiguo Egipto. Se dice que fue quien construyó la Gran Pirámide de Giza, a pesar que ese título se le adjudica a Keops erróneamente. Dentro de la pirámide guardó su sabiduría ancestral y los registros de la Atlántida. Thoth fue el rey de Egipto antes de los primeros registros de los faraones desde el año 52.000 a.C. hasta el 36.000 a.C. Durante esa época, la antigua raza en donde él y sus seguidores se establecieron se transformó rápidamente en una civilización moderna y avanzada, tanto tecnológica como culturalmente. De acuerdo a los registros, Thoth había conseguido transitar el camino entre la vida y la muerte, en muchas ocasiones, convirtiéndose en inmortal. Tenía tanta sabiduría que llegó a gobernar a diferentes colonias atlantes, incluyendo las que se establecieron en América. Thoth habría dejado Egipto, supuestamente, después de la creación de la Gran Pirámide de Giza, la cual fue erigida en la entrada de los grandes salones Amenti. Dentro de sus aposentos fue donde resguardó sus registros, escogiendo a la clase más elevada de su tierra para que fueran los guardianes. Esta tarea divina fue pasada de generación en generación a través del linaje sanguíneo durante miles de años. Los guardias modernos se convirtieron en sacerdotes, lo que llevó a Thoth a ser venerado como el dios de la sabiduría en Egipto. Durante las próximas eras, Thoth pasó a los cuerpos humanos tal como se dice en las tablas. De esta forma reencarnó hasta 3 veces, siendo la última la más conocida de todas, Hermes Trismegisto, el 3 veces renacido. Con este cuerpo, Thoth dejó un registro que pasaría a la posteridad bajo el nombre de las tablas esmeralda. Estos registros, que son concertados mediante 12 tablas talladas en escritura cuneiforme de color verde esmeralda, se localizaron en la pirámide de Keops en Egipto, que se cree pueda tener una antigüedad superior a 13.000 años antes de Cristo, donde consta narrada una historia que puede comprenderse más allá de 19.000 años antes de Cristo, y consignándose como autor del escrito el personaje que se autoidentifica como Thoth el Atlante. Estas tablas, en definitiva, son un compendio de conocimientos secretos y de enseñanzas antiguas entregadas a la humanidad. Esta serie de escritos dejados en la tierra y que fueron redactados en un material similar a la esmeralda, creado bajo un proceso alquímico, hasta el momento no se conoce la totalidad de las tablas y solo se tiene conocimiento de una en su forma original. Muchos historiadores alternativos consideran que las tablas esmeralda son un material canalizado y otorgado por Thoth para los humanos. Las tablas hacen mención a la historia de Thoth, cómo este fue a los salones de Amenti y volvió adquiriendo sabiduría en el proceso. También explica cómo la Atlántida fue destruida debido a que el conocimiento secreto cayó en manos de los indignos, quienes lo usaron para propósitos egoístas y corruptos. De la misma forma, Thoth cuenta cómo fue elegido para ser el maestro del hombre y se le ordenó que guiara a su gente hasta la tierra de los bárbaros, y cómo estos pasaron de ser una raza salvaje a evolucionar a una civilización gracias a sus conocimientos.
Todd relató cómo él mismo fue capaz de transitar el camino que los unía con el maestro, también llamado en otras traducciones como el primordial, y cómo cada persona era capaz de transitarlo. Sin embargo, también explica las complicaciones y dificultades que se colocan en el camino, los cuales detendrán a los débiles de espíritu y a los impuros. También otorga recomendaciones para armonizar el sistema de chakras por primera vez y que solo con el hecho de seguirlas promete salud y mucha vida. Explica que en las etapas más altas de la meditación debemos sumergirnos en las profundidades del espacio multidimensional. Es allí donde se conocerán los mundos estelares y la luz del gran fuego que espera a todos los que se dirijan a la morada del Maestro. Todd también explica que el nivel más alto de la meditación es el templo. En las tablas también existen recomendaciones para la meditación, para que el camino hacia la luz sea más sencillo para aquellos que realmente quieren ascender espiritualmente. La Atlántida continúa siendo uno de los grandes misterios del mundo antiguo. Sin embargo, no se puede negar la importancia de Todd en la antigüedad y que los registros antiguos como las tablas Esmeralda llegan a la misma conclusión. La espiritualidad y la luz es el camino del verdadero ascenso del hombre. Sin lugar a dudas que las tablas Esmeralda, la historia que relata el conocimiento y sabiduría de Todd, es un documento que encierra una sabiduría muy impresionante. Y desde mi punto de vista es uno de los estudios o de los documentos que cada uno de nosotros debería leer, comprender, analizar, porque de ahí se puede sustraer mucho aprendizaje. Hoy en día estas tablas se pueden conseguir fácilmente por el internet. Es un compendio de textos que hablan del mismo origen de la creación, no el que hemos creído que está en el Génesis o el que dice la ciencia, sino que habla de la misma preexistencia de todo lo que existe. Habla de la sabiduría que Todd enseñó desde la Atlántida hasta Egipto y que llegó a tiempos modernos. Habla de la vida y de la muerte, cómo es el proceso de desencarnación natural, cómo otras humanidades más avanzadas mueren y renacen en un proceso que no tiene dolor, no tiene angustia, no tiene todos esos padecimientos negativos, los cuales hacen que nosotros le temamos a la muerte en este planeta. Habla de las profecías y tiene una profecía muy interesante que hace algunos años hicimos un video aquí en el canal que se lo voy a dejar por aquí para que conozcamos esa profecía que fue dictada desde la Atlántida para tiempos modernos. Es sin duda alguna muy interesante. Revela muchos otros aspectos acerca del espíritu humano, del alma humana, incluso aspectos del cuerpo físico. Tiene una sabiduría, un conocimiento muy completo este documento de las tablas Esmeralda. Nos habla, por supuesto, de qué fue lo que ocasionó el hundimiento de la Atlántida, cuáles fueron los poderes oscuros que se desataron allí para que las jerarquías de la luz tuviesen que mover los cimientos terrestres y hundir ese continente antiguo. Nos habla de los sobrevivientes y cómo se establecieron una parte en Egipto y otros en algunos puntos del planeta como en las Américas. Cómo fue el desarrollo de algunas civilizaciones y también nos habla de muchos aspectos de la antigua civilización egipcia, ¿no? Que no es la historia esta que oficial que nos cuenta, ¿no? De unos 3.000 o 4.000, 5.000 años de antigüedad, sino mucho más al pasado. Nos habla de los falsos dioses oscuros y también de los hermanos de la luz, de aquellas jerarquías eternas que siempre han custodiado al hombre terrestre. Es un documento que sin duda alguna revela muchas cosas que como humanidad deberíamos conocer. Yo recomiendo mucho su estudio y su lectura y por eso en este canal hemos hablado muchísimo acerca de este documento. Voy a leerles un apartado de las tablas Esmeralda que a mí me parece que deja una enseñanza muy profunda y que invita a la reflexión. Esta enseñanza tiene que ver con la batalla entre el programa oscuro y el programa de la luz. Una batalla ancestral que se disputa el avance o retroceso del hombre terrestre. El avance impulsado o que busca impulsar las fuerzas de la luz y el retroceso o destrucción que ha buscado promover el programa oscuro. Y nos dice lo siguiente: escucha, oh hombre, a la sabiduría de la magia. Escucha el conocimiento de los poderes olvidados hace tiempo. En los días del primer hombre, la guerra comenzó entre la oscuridad y la luz. El hombre, entonces como ahora, estaba lleno tanto con oscuridad como con luz. Y mientras que en algo de la oscuridad del infierno dominaba, en otra parte la luz llenaba el alma. Es decir, el hombre, el humano terrestre,
luego de la manipulación o del aborto del caos en aquella humanidad de Sofía, donde se empezaron a crear distintas razas humanas con cuerpos físicos, con la intervención de entes oscuros, pero también bajo la supervisión de las jerarquías de la luz, para que esa creación al futuro estuviese sujeta a la luz. Entonces, ese humano naciente tendría o estaría influenciado por estas dos fuerzas. Sí, antigua es esta guerra, la eterna lucha entre la oscuridad y la luz. Ferozmente es peleada a través de todas las eras, usando poderes extraños ocultos al hombre. Adeptos han sido llenados con la negrura, luchando siempre en contra de la luz. Pero otros hay quienes, llenos con resplandor, siempre han conquistado la oscuridad de la noche, en donde sea que estén en todas las eras y planos. Seguramente sabrás de la batalla con la noche. Entonces aquí lo que hace referencia es que en los tiempos, en las distintas eras donde ha existido el humano, la humanidad, han habido seres humanos que han sucumbido ante las fuerzas oscuras y obviamente han dedicado su existencia a su destrucción. Pero por otra parte, hay otros seres humanos en distintos mundos anteriores a la Tierra y también en este, que han logrado conectarse con ese origen luz y han logrado superar los programas oscuros de manipulación para lograr llegar a vivir bajo los parámetros de la ley original. Por ejemplo, aquí en el planeta Tierra hemos sido contactados y visitados por mensajeros de humanidades luz, humanidades que antes eran como nosotros, donde vivían en esa lucha constante entre la oscuridad y la luz y lograron vencer, como el ejemplo de los pleiadinos. Los pleiadinos que en sus contactos han narrado cómo ellos vivieron lo que nosotros hoy en día estamos viviendo aquí, pero lograron vencer. Y hoy en día son guías de humanidades como nosotros que están en esa lucha para poder prevalecer. Y también menciona que siempre en todas las culturas hemos escuchado de esa batalla entre fuerzas oscuras y fuerzas de la luz. Hace muchas eras, los soles de la mañana descendiendo encontraron el mundo lleno con la noche. Ahí en ese pasado comenzó la lucha, la antigua batalla de oscuridad y luz. Muchos en el tiempo estuvieron tan llenos con oscuridad que débilmente llameaban la luz de la oscuridad. Existieron algunos maestros de la oscuridad, quienes buscaron llenar todo con su oscuridad, buscaron atraer a otros hacia su noche. Ferozmente resistieron ellos, los maestros del resplandor. Ferozmente pelearon ellos desde la oscuridad de la noche, buscaron siempre aflojar los grilletes, las cadenas que atan a los hombres a la oscuridad de la noche. Usaban estos siempre la magia negra, trayendo a los hombres por medio del poder de la oscuridad, magia que cubrió el alma del hombre con oscuridad. Reunidos como en una orden, los hermanos de la oscuridad, ellos a través de las eras, antagonistas, ellos de los hijos de los hombres, caminaron siempre en secreto y ocultos. Lo que está diciendo es que siempre ha habido representantes o mensajeros o líderes de ambas fuerzas que han buscado con sus poderes o con sus estrategias atraer a los seres humanos que han vibrado más, ya sea con las leyes de la luz, con las fuerzas de la luz, o que desafortunadamente han vibrado más con las fuerzas oscuras. Entonces cada bando atrae lo que le pertenece. Si bien nosotros somos una humanidad que tenemos la influencia de ambas fuerzas dentro de nosotros, obviamente habrá personas que en su albedrío elijan o prefieran destruirse, elijan la oscuridad. Pero también hay seres humanos que en su esencia eligen el camino de la luz. Eso es una decisión que en el albedrío cada persona es completamente autónoma de tomar. Caminaron siempre en secreto y ocultos, encontrados no obstante, no encontrados por los hijos del hombre. Por siempre. Ellos caminaron y trabajaron en la oscuridad, escondiéndose de la luz en la oscuridad de la noche. Silenciosa y secretamente usan ellos su poder, esclavizando y atando el alma de los hombres. Esto lo que nos está enseñando es que las fuerzas oscuras siempre operan en lo oculto, en la oscuridad, en la noche, para no ser vistos. Esto nos ayuda a entender cómo el hombre, influenciado por esas fuerzas, siempre busca esconder su error, equivocarse sin ser visto, poder perpetrar sus acciones oscuras de noche, a escondidas, para que no sea juzgado, no sea descubierto. Por eso muchas de las actividades negativas que suceden en este mundo ocurren de noche. Homicidios, robos, secuestros, infidelidades,
vicio, bueno, toda serie de situaciones, el ser humano gobernado por estas fuerzas oscuras prefiere hacerlo de noche, porque aprendió a hacer eso por la manipulación de los entes y fuerzas oscuras que también operan de esa forma. Pero los hombres de luz, los hombres que buscan accionar dentro de obras justas y llenas de verdad, no necesitan la noche, no necesitan ocultarse, sino todo lo contrario. Ellos hacen sus obras para que todo el mundo las vea sin el temor de ser juzgados o señalados, porque están obrando dentro del bien. Esa es la diferencia entre los que operan en lo oculto y aquellos que manifiestan sus obras a la luz. Sin ser vistos vienen y sin ser vistos se van. El hombre en su ignorancia los llama a ellos de abajo. La oscuridad es el camino del viaje de los hermanos oscuros. Negro de oscuridad, no de la noche. Viajando sobre la tierra, ellos caminan a través de los sueños del hombre. Poder han ganado ellos de la oscuridad a su alrededor para hacer un llamado a los moradores de su plano a que salgan en formas que son oscuras y no vistas por el hombre. Dentro de la mente espacio del hombre llegan los hermanos oscuros. Bueno, aquí ya está hablando de dimensiones astrales, entes que vagan en dimensiones energéticas que también influyen o posesan a los seres humanos. Por eso dice, dentro de la mente espacio del hombre llegan los hermanos oscuros. También cuando dice, llamando a los moradores de su plano a que salgan en formas que son oscuras y no vistas. Se está hablando de entes dimensionales por los cuales también esta fuerza oscura se manifiesta para manipular al hombre terrestre. Entonces aquí el documento denuncia que no solamente hay oscuridad que podemos ver, que podemos palpar, que se puede manifestar abiertamente ante nuestros ojos, sino que también hay un poder oscuro que nos puede influenciar y dañar desde dimensiones invisibles para nosotros. Y ahí es donde entran las corrientes místicas, esotéricas, invocación de entes, que también es un poder fuerte de manipulación. De aquí hemos hablado muchas veces sobre estas corrientes que se llaman espirituales, pero que realmente no buscan un ascenso espiritual del hombre, sino al contrario, buscan devorar las energías vitales y espirituales de los hombres para seguir alimentando a los entes oscuros o a los hermanos oscuros, como llama acá. Alrededor de ella cierran ellos el velo de su noche. Ahí, a través de su vida, esa alma habita en esclavitud, atada por los grilletes del velo de la noche. Poderosos son ellos en el conocimiento prohibido, prohibido porque es uno con la noche. Escucha, tú hombre mayor, y escucha mi advertencia. Libérate de la esclavitud de la noche, de todo aquello que nos ate al programa oscuro. Esa es una de las claves para el ascenso. No entregues tu alma a los hermanos de la oscuridad. Mantén tu cara siempre volteada hacia la luz. ¿No sabes, oh hombre, que tu pena solamente ha llegado a través del velo de la noche? Sí, hombre, pon atención a mi advertencia. Lucha siempre hacia arriba. Voltea tu alma hacia la luz. Los hermanos de la oscuridad buscan a sus hermanos, aquellos que viajaron por el camino de la luz, puesto que bien saben ellos que aquellos que han viajado lejos hacia el sol en su camino de luz tienen gran y aún más grande para así poder atar con oscuridad a sus hijos de luz. Es decir, que estos entes y estas fuerzas oscuras apetecen mucho a los hombres que van en su camino de luz. Claro, porque tienen más poder para robar de ellos, tienen más energía para alimentarse. Entonces, si estas personas que van por este camino sucumben ante los poderes oscuros, serán uno de los platos más apetitosos de estas fuerzas negativas. Así que hay que mantenerse firmes en ese camino y siempre mirar hacia la luz, no doblegarse ante los placeres y las tentaciones del programa oscuro que siempre ha buscado atrasar al hombre. Esa es la enseñanza de esta parte de las tablas Esmeralda, puesto que muchos hay que caminan en el oscuro resplandor y por lo tanto no son los hijos de la luz. Fácil es seguir su camino, fácil seguir el camino que ellos guían, pero no obstante, oh hombre, pon atención a mi advertencia. La luz solamente llega al que se esfuerza. Duro es el camino que lleva a la luz. Muchas encontrarás las piedras en tu camino, muchas las montañas para escalar hacia la luz. No obstante, sábete, hombre, que el que lo supere, libre estará en el camino de la luz, puesto que tú sabes, oh hombre, al final la luz debe conquistar y la oscuridad y la noche deben desvanecerse en la luz. Entonces habla de un duro camino.
Sin embargo, cuando se encuentra la luz, cuando se encuentra la esencia a la cual uno pertenece, ese camino se hace más llevadero. Y las piedras que van surgiendo en ese camino, nosotros las iremos superando cada vez con más convicción y más fuerza. Si sentimos ese camino demasiado difícil, es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Así como nos hemos esforzado para destruirnos, porque eso demanda un esfuerzo, una voluntad, un tiempo, una energía, ese mismo esfuerzo debemos emplearnos para avanzar. El mismo camino de descenso es el mismo que el del ascenso, enseña el libro secreto de Juan. Escucha, oh hombre, y pon atención a esta sabiduría. Incluso como la oscuridad, así es la luz. Cuando la oscuridad se desvanezca y todos los velos finalicen, ahí brillará de la oscuridad la luz. Incluso como existen entre los hombres los hermanos oscuros, así también existen los hermanos de la luz, antagonistas ellos de los hermanos de la oscuridad, buscando liberar a los hombres de la noche. Poderes tienen ellos, poderosos y potentes. Aquí ya habla de jerarquías, hombres luz, que siempre han acompañado a las humanidades que están más atrasadas, ¿no? Aquellos que van más por delante en el camino siempre voltean a ver a sus hermanos para tenderles la mano con conocimientos, con apoyo, con sabiduría, para que esas humanidades que vienen detrás puedan seguir avanzando. Buscando liberar a los hombres de la noche, conociendo la ley, a los planetas obedecen, trabajan ellos siempre en armonía y orden, liberando el alma humana de esa esclavitud de la noche. Secretos y ocultos caminan ellos también. Conocidos no son para los hijos de los hombres. Siempre ellos han combatido a los hermanos oscuros, conquistado y conquistando el tiempo sin fin. No obstante, siempre la luz al final dominará, apartando la oscuridad de la noche. Ese es al final el desenlace, ¿no?, de esta batalla universal. La luz va a prevalecer, porque el origen siempre ha sido la luz. El propósito de la creación es expandir la luz. Y en un punto muy concreto de la creación se desprendió una energía contraria, una oscuridad producida por una humanidad. Y ese pequeño punto de oscuridad está condenado a desaparecer en esta creación de luz. Le queda poco tiempo y solamente esa oscuridad vive en aquellas humanidades que habitan en la dimensión de esa oscuridad. Es decir, nosotros como humanidad terrestre palpamos y sentimos la oscuridad porque vivimos inmersos en un mundo plagado de ella. Para nosotros ese programa oscuro existe, nosotros lo vemos todos los días, pero para otras humanidades que nunca conocieron el mal, que nunca se desviaron, para ellos la oscuridad no existe porque no está dentro de los parámetros originales de la creación. Entonces esa oscuridad solo seguirá existiendo y viviendo hasta que las humanidades que estamos en esta dimensión nos levantemos y por nosotros mismos destruyamos ese programa oscuro. Salgamos de esa dimensión y retornemos a la luz. En ese momento, como dice acá, la oscuridad llegará a su fin y la luz prevalecerá. Este es un texto que es mucho más extenso, ¿no?, en esta historia, en este relato de esa batalla entre la oscuridad y la luz. Deja grandes enseñanzas que nosotros podemos estudiar y de esa forma comprender lo que nos sucede en ese camino donde vivimos diariamente entre el error y también entre las buenas obras. Ahí en esa diatriba nosotros vivimos constantemente, algunas veces más cercano a la luz y otras veces nos alejamos más de ella. Este documento nos relata esa situación que vivimos como humanidad y nos entrega muchas herramientas para seguir avanzando en ese camino. Esto es solo un extracto, ¿no?, de todo el contenido y toda la sabiduría de las tablas Esmeralda. Es sin duda un texto muy interesante que tiene gran información que nos sirve para nuestro proceso investigativo y nuestro proceso de aprendizaje, que fue entregado a la humanidad por Thoth, un mensajero de la luz, de esos hermanos de la luz que habla acá, que encarnó desde el tiempo de la Atlántida porque era necesario en esa época, en un continente plagado de fuerzas oscuras, traer el mensaje de la luz, para que las generaciones humanas que quedaran hacia el futuro, de todo ese hundimiento y de las civilizaciones que vendrían después, pudiesen tener bases de conocimientos para volver a encontrar su propósito de existencia. Y las tablas Esmeralda, sin duda, que es uno de esos conocimientos valiosos. Y esto es lo que quería compartir en este video, en este extracto, ¿no?, de la enseñanza de las tablas Esmeralda. Vuelvo y les recomiendo el video que hice sobre la profecía de la Atlántida. Y ya les queda a ustedes como tarea
buscar este documento, descargarlo y estudiarlo para seguir sacando de él mucho más aprendizaje. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.